Buenas noches. La noticia del día es la decisión de Estados Unidos de sancionar por primera vez en la historia a un jefe de Estado colombiano en ejercicio. El Departamento del Tesoro incluyó al presidente Petro en la lista Clinton. Según la Casa Blanca, tiene responsabilidad en el incremento de producción de cocaína y le ha dado beneficios a los traficantes. Juan Camilo Merlano, ¿qué significa entrar a la lista Clinton? Andreina, es una lista en la que normalmente se incluyen a criminales o individuos que tenga sospecha de que se han involucrado en actos delictivos como por ejemplo narcotráfico, corrupción, lavado de activos, entre otros. Y fundamentalmente lo que hace es bloquear los activos que tenga en los Estados Unidos, cuentas bancarias, propiedades, bloqueo de transacciones aquí en Estados Unidos o en cualquier cuenta, por ejemplo, que esté bajo jurisdicción de los Estados Unidos. Así como también puede propiciar el bloqueo de cuentas en otros bancos, en otros países que lo vean así necesario por cuenta del intercambio o de transacciones entre bancos internacionales. Pero además bloquea, por ejemplo, a ciudadanos de los Estados Unidos y empresas estadounidenses de realizar transacciones con esas personas incluidas allí en esa lista. En el caso del presidente Gustavo Petro, los argumentos del Departamento del Tesoro, en efecto, es que permitió la explosión de la cocaína, de la producción a niveles récord, también que le dio beneficios a grupos narcoterroristas, pero en la exposición de motivos, si se quiere, del Departamento del Tesoro también establece otros hechos durante el gobierno del presidente Petro, como por ejemplo que haber revelado información sensible y clasificada hizo que Colombia saliera del grupo Egmont en años pasados. También menciona incluso lo que han sido posiciones del presidente Gustavo Petro diciendo que el whisky es peor que la cocaína, una droga que está clasificada como de alto riesgo para los Estados Unidos. Y otro punto que también hay que tener en cuenta, el Departamento de Estado oficializó hoy el recorte, la suspensión de recursos para nuestro país a través de un comunicado acompañado de estas sanciones del Departamento del Tesoro, pero también enviando el mensaje de que esto no es una medida en contra de las instituciones en Colombia, sino en contra del presidente y sus políticas desastrosas. Gustavo Petro, exguerrillero elegido presidente en 2022, quien ha brindado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de paz total y que ha llevado la producción de cocaína a niveles récord. Esa es la justificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para incluir por primera vez a un presidente colombiano en la lista Clinton, junto a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleramos el tráfico de drogas en nuestro país. Así figura el registro recién abierto del presidente Petro en la plataforma de la OFAC. Para cada nombre hay una justificación. A Nicolás Petro lo señalan de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito, también de haber reconocido recibir dinero sucio para la campaña de su padre. A Benedetti lo señalan de estar involucrado en financiación irregular de la campaña de Petro. Y sobre Verónica Alcocer solo hay una referencia. Fue nombrada inconstitucionalmente por Gustavo Petro para servir como embajadora en misión especial. Un tribunal colombiano anuló posteriormente el nombramiento al determinar que violaba el artículo 126 de la Constitución colombiana. Pero en medio de esta nueva medida contra el presidente colombiano, el Departamento de Estado, en cabeza de Marco Rubio, hizo una claridad. Mantenemos firme nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad colombianas, al sector judicial y a los funcionarios departamentales y municipales, y seguiremos colaborando con ellos en nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. La decisión de hoy no refleja la situación de estas instituciones, sino las fallas e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo íntimo. El senador Bernie Moreno ya había anticipado inicios de esta semana las acciones. De hecho, él buscaba la inclusión de muchos más nombres. Tras la decisión, Moreno citó un trino del presidente Gustavo Petro donde se quejaba de la sanción, escribiendo simplemente la abreviación FAFO, que se traduce como ponte a joder y vas a ver. Esta determinación del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos se dio en vísperas de una movilización que convocó el presidente Gustavo Petro hoy en Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Desde allí, ante los miles de seguidores y con su gabinete entero acompañándolo, respondió a la sanción de Estados Unidos. Ese tipo de actitudes no son más sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos
o quizás en ninguna parte del mundo. Pero si yo no he hecho negocios nunca, no tengo $1 en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy me están sacando, o más bien metiéndome en la lista de OFAC, como la llaman, porque le dije al pueblo de Colombia que la CIA había pagado el programa Pegasus para pasarse por encima de la ley de Colombia en el mismo territorio colombiano e interceptar comunicaciones de no sabemos qué y cuántos colombianos y colombianas. Si lo volviera a saber, lo volvería a decir, porque la CIA cometió un crimen en Colombia que la ley colombiana no permite. Recordemos que esta crisis comenzó a agravarse tras una serie de trinos del presidente Gustavo Petro el día sábado acusando a los Estados Unidos de haber cometido un asesinato de un colombiano en territorio colombiano, en aguas colombianas, por cuenta de los bombardeos en el Mar Caribe, y criticando esa ofensiva del presidente Donald Trump, que se está ampliando de manera gigantesca, masiva, con ese despliegue militar allí en el Mar Caribe. En las últimas horas se ha anunciado por parte del Departamento de Guerra el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford. De hecho, es del todo el grupo de ataque Gerald Ford, que está comprendido no solo por este portaaviones, el más moderno y más poderoso de toda la flota estadounidense, sino también por otra serie de destructores. Estarán allí en el Mar Caribe. Se espera que lleguen en quizás unos 10 días para sumarse a esa campaña militar, a esa ofensiva en contra de los carteles y cerrarle el cerco también a Nicolás Maduro y al cartel de los Soles. No es ni nada más ni nada menos que el portaaviones más poderoso de Estados Unidos y el más grande del mundo. Se trata del USS Gerald Ford, el más avanzado de la Marina estadounidense. Desplaza 100.000 toneladas y mide 337 metros. Puede operar hasta 75 aeronaves y está equipado con 2 reactores nucleares A1B. La misión, luchar contra el tráfico de drogas en América Latina, según anunció el Pentágono, lo que significa un fuerte aumento del poder militar estadounidense en la región. Según el portavoz del Pentágono, el despliegue del grupo de ataque de este portaaviones se produce en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria. Y es que aunque ha habido regularmente presencia de portaaviones para ejercicios de entrenamiento con fuerzas de países vecinos, es la primera vez que Estados Unidos despliega una fuerza de esta magnitud en América Latina contra el narcotráfico. Horas antes de este anuncio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó vía X el 10º ataque contra una lancha en el Caribe, que dejó 6 muertos. La imagen se ve distinta a los 9 ataques anteriores. Es porque fue el primero de noche. Un solo misil aparentemente impactó la lancha de 2 motores que no se encontraba en movimiento. Fue en aguas internacionales. La lancha, según el secretario de Guerra, era operada por el Tren de Aragua. Con este ya son 10 bombardeos de embarcaciones, 8 en el Mar Caribe y 2 en el Pacífico, dejando 43 muertos. Cabe destacar, a propósito de las sanciones en contra del presidente Gustavo Petro, de su esposa, de su hijo y del ministro del Interior Armando Benedetti, fueron 4 personas incluidas en la lista Clinton. Recordemos que los nombres que se han venido gravitando, que podrían ser sancionados desde inicios de esta semana por iniciativa del senador Bernie Moreno, era una lista mucho más amplia, era por lo menos de unos 35 nombres, o había una revisión de otra lista que tenía alrededor de 20 nombres. En todo caso, según lo que nos han manifestado, que dependerá mucho las acciones a tomar de Estados Unidos a partir de cuál sea la reacción del presidente colombiano y del gobierno colombiano. Andreina. Juan Camilo, gracias. Y como usted nos contó en su informe, el bloqueo financiero, el congelamiento de bienes y sociedades en Estados Unidos y Colombia son algunas de las consecuencias para quienes son incluidos en la lista Clinton. Varios ex cancilleres y analistas políticos aseguraron que aunque es un daño para la reputación del país, las consecuencias directas son personales. En el momento en que el presidente enfríe la cabeza y que el gobierno enfríe la cabeza, porque escalar la situación o tomar decisiones de represalia
lo pueden poner aún en una condición peor. Los efectos sancionatorios y las implicaciones de estar en la lista negra de los Estados Unidos son, por un lado, económicas, al quedar vetado del sistema financiero. Entonces, cualquier banco que tenga el SWIFT o un contacto con los Estados Unidos, que es casi todo el sistema bancario internacional, por lo menos en esta parte del mundo, no puede recibir una cuenta ni un cheque ni tener una relación con una persona que está en esa lista, pagar los servicios, sus transacciones, los colegios, todo se hace a través del sistema financiero. Entonces, cuando usted queda por fuera del sistema financiero, pues o recurre al efectivo o a los testaferros o a los favores de la gente, pero lo afecta muchísimo. Congela muchas de las propiedades y cualquiera de las ahorros y cualquier cosa que puedan tener las personas ¿verdad? Mencionadas en la lista, y personas que estén haciendo negocios con ellos también son sancionados. Dicen ex cancilleres que aunque aún pueden venir más sanciones, el mensaje es político por el manejo de la paz total. El gobierno norteamericano conoce muy bien la situación de Colombia. Tengo la impresión que el gobierno de los Estados Unidos resolvió personalizar las acciones contra Colombia y no adoptar una medida de carácter general que pudiera perjudicar a toda la comunidad colombiana. Sin embargo, internacionalistas aseguran que tener a un presidente de la República en la lista Clinton es un riesgo reputacional para el país y que la medida deja ver que Estados Unidos siempre tuvo sus ojos puestos en el presidente Petro y su círculo cercano. El seguimiento que le han hecho a todos y cada uno de los hechos y de los escándalos que ha tenido el gobierno Petro. Por ejemplo, en el comunicado se menciona el caso del ministro Benedetti y ahí se menciona pues la famosa llamada, los famosos mensajes que fueron filtrados en donde él amenazaba con decir de dónde habían salido los recursos en el caso de la campaña, y en el caso del hijo de Nicolás Petro también se habla de su participación y de los casos en los que está involucrado. Los efectos de esta sanción incluyen también detenciones en aeropuertos para doble revisión en inmigración y aduanas estadounidenses, además de ser incluidos en las listas no-fly de las aerolíneas americanas. A las 7:17 nos conectamos con Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol. Pedro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ahí en el informe veíamos, se esbozaban algunas de las posibles causas de la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano a esta lista, la lista Clinton. Pero para usted, ¿qué lo produjo? Andreina, un saludo a usted y a todos los televidentes. Lo produce, pues, una serie de medidas que venía anunciando el gobierno de los Estados Unidos y que está enfocada hacia Gustavo Petro y no hacia la República de Colombia. Hay que hacer esas dos diferencias. Y esto lo que se evidencia es que los Estados Unidos estaba hablando muy en serio cuando tenía pues esta disputa tan fuerte con el presidente de la República de Colombia, que en este caso es Gustavo Petro. Pero repito, hay que separarlos. Yo creo que esto podría en un momento dado expandirse porque llama la atención que sea al presidente, a su círculo familiar y también a colaboradores del gobierno, pero sobre todo cercanos al señor Gustavo Petro Urrego. Andreina. Pedro, si algo caracteriza a estos dos líderes es la impredecibilidad de Donald Trump, y por el lado del inquilino de la Casa de Nariño también hay, digamos, no es la prudencia, digamos, su característica mayor. Ya lo veíamos en la Plaza de Bolívar, no bajando el tono, sino más bien manteniéndose y subiendo el tono. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cree usted que ya se alejó el fantasma de los aranceles que está por ahí gravitando? No, yo creo que esas amenazas del presidente Trump también quieren mandar un mensaje de diferenciar a Gustavo Petro de la República de Colombia. Y yo no creo o no veo las intenciones de golpear a la República de Colombia, sino de tener, digamos, unos mensajes muy fuertes a Gustavo Petro. Y en eso, Andreina, que usted dice, de la forma acalorada de cada uno de los presidentes, yo les recuerdo el episodio de enero, cuando unos aviones que venían con ciudadanos deportados de los Estados Unidos hacia Colombia, con ciudadanos colombianos, pues se provocó una crisis. Pero en ese momento había un manejo en la Cancillería por parte
del exministro Luis Gilberto Murillo que ayudó a bajarle la temperatura. Y yo en esto quiero decirle que veo un vacío por parte de la gestión de la Cancillería de Colombia en esta oportunidad para tratar de bajarle la temperatura. Y ese vacío, dejarlo en manos exclusivamente de Gustavo Petro, a quien el presidente Trump le tiene, digamos, unas medidas muy fuertes, pues no ha permitido que se baje la temperatura, sino al contrario, Andreina. Tanto es el vacío que la canciller ni siquiera tiene visa para viajar a los Estados Unidos, lo cual es gravísimo. Pedro, es el primer presidente, el presidente Petro, en ser incluido en esta lista. ¿Qué implica para el país tener un presidente en ejercicio allí? Pues mire, yo oí al presidente decir ahora en la Plaza de Bolívar que él no tenía ni $1 en Estados Unidos. No, es que el problema no es ese. El problema no es que él tenga $1. El problema es que hay una serie de mensajes que tiene en este momento los Estados Unidos en materia de no cumplimiento de las tareas que se ha comprometido el gobierno de Colombia para luchar contra el narcotráfico y que el presidente, según ellos, Gustavo Petro, no está cumpliendo. Y eso tiene pues una serie de bloqueos en todas las operaciones financieras que vaya a hacer el presidente, el ciudadano Gustavo Petro, su familia y un ministro de Estado en este momento. Andreina, es muy complejo. Mire, yo oí a alguien que decía hace un momento las implicaciones que tiene. Yo le voy a decir algo que en un comentario que tenía hoy con alguien bastante conocedor de los temas de seguridad y financiero. Hoy pueden bloquearle la cuenta a Gustavo Petro y el sueldo que le paga la presidencia, de pronto no pueden pagárselo en la cuenta que él tenía para recibir ese salario, Andreina. Pedro, ¿y qué nos espera en este tiempo que le queda al presidente Gustavo Petro, además de cara a unas elecciones, con esto que acaba de suceder? Pues mire, Colombia no es un país antinorteamericano, Andreina. Ahí se equivocan las personas que creen que esto va a exacerbar los ánimos del país. No, el presidente se queda con un discurso que ha venido manteniendo, entre otras cosas, en mi opinión, con mucho desatino, sobre todo el que hizo en las calles de Nueva York arengando contra el comandante en jefe de las tropas norteamericanas, que en esta ocasión es Donald Trump. Me parece que ese tipo de cosas no va a tener un efecto en la ampliación de la cauda electoral del presidente. Lo que va a tener es un arrinconamiento de un discurso del sector de los seguidores del presidente Petro y, por supuesto, del otro lado, de las personas que mayoritariamente hoy no están con el presidente Gustavo Petro, pues pueden perfectamente comenzar a delinear una salida. Y por último, Andreina, yo creo que Donald Trump ya está pensando en el siguiente gobierno y no en los estertores de Gustavo Petro en este gobierno que termina en 9 meses. Pedro Viveros, muchas gracias por su tiempo acá con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Andreina, gracias y un saludo. Y el presidente de la Corte Constitucional se refirió a la tensa situación que enfrenta nuestro país con Estados Unidos. Luisa Fernández, ¿qué dijo el magistrado en Barranquilla? Andreina, muy buenas noches. Se refirió no solo a esas tensiones externas, así las calificó, y a el fantasma que usted hablaba ahorita de las medidas arancelarias que se pueden tomar debido a esas tensiones diplomáticas, sino también a cómo ese tipo de tensiones genera más polarización social interna, es decir, más polarización desde aquí, desde Colombia. La gran preocupación del presidente de esta Corte es que en medio de todo eso se agudice, se vuelva aún más grande, más problemática, y por eso hizo un llamado a la unión. Esta fue su presentación aquí en el Congreso de Camacol. Frente a los retos que enfrenta Colombia, frente a las tensiones externas y los cambios políticos internos que generan un ambiente de incertidumbre para la economía, que mira con cautela las medidas anunciadas arancelarias o puestas en marcha en otras latitudes, las elecciones presidenciales de la región, incluida Colombia, y el déficit fiscal que enfrenta el gasto público, todo ello aunado a la polarización social que presiona a las instituciones y que cuestiona la legitimidad del derecho e inclusive promueve discursos populistas, repito, obligan a que todos, en consecuencia, nos unamos para garantizar que tendremos un futuro absolutamente mejor.
Mire, fuera de cámara hablamos con él y uno de sus mensajes fue que espera que se restablezcan de una manera fuerte esas relaciones diplomáticas con el país vecino o en medio de las tensiones externas que se están dando, pero también que las instituciones colombianas sigan resistiendo a la crisis que se vive en este momento, una crisis así catalogada social, política y espera que la democracia pues resista a eso. Es lo que dijo el presidente de este alto tribunal. Eso desde la justicia. Luisa, gracias. Y tenemos más reacciones, porque tras la decisión del gobierno Trump, uno de los primeros gremios en reaccionar fue Asobancaria. ¿Qué dice su comunicado, Laura Rojas? Andreina, buenas noches. Mire, el comunicado dice lo siguiente: el sector reitera su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos deberán desvincular a el presidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás Petro, a la primera dama Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: si en este caso tienen unos créditos, los afectados deben pagar sí o sí estos créditos. Y en el caso de las cuentas de ahorro, se le devuelve a los clientes pues este dinero. Y también hay que tener en cuenta que en este caso lo pueden recurrir a un juez para que no los desvincule del sistema financiero. En este caso, si los afectados tienen una sola cuenta, pues hay que revisar si sí los pueden sacar. O otro camino que puede ocurrir en este caso es que sean vinculados a un banco público. Lo que conocimos es que ya uno de los bancos con presencia en el país ya comenzó ese proceso de sacarlo de su sistema financiero.